Y en lo que es la noticia número uno de la portada de los periodistas, esta portada que diseñamos a diario de lunes a viernes en este espacio para llevarle de golpe la información más relevante, pues es la número uno, le insisto, emblemas del poder político, el poder económico y el poder religioso. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Carlos Slim y el cardenal Norberto Rivera Carrera siguen enfrentando la enfermedad de COVID-19. Slim cumplió hoy 81 años de edad, internado en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, donde según fuentes familiares citadas por diversos medios, se recupera favorablemente. Norberto Rivera, que fue jefe de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, fue desintubado ayer, permanece en cuidados intermedios y continúa una mejoría en general, informó hace un rato su vocero, el sacerdote Hugo Valdemar. Y mientras tanto, tal como se lo decíamos hace un momento, el presidente López Obrador cumple 5 días desde que inició el confinamiento, su confinamiento tras dar positivo a COVID-19. Hoy por la mañana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se limitó a decir que el presidente se encuentra de buen ánimo y sin síntomas mayores, más allá de algo de febrícula y un poco dolor de cabeza. Y hace hora y media, a las 4:30 de la tarde, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, informó que el presidente de la República está en plena recuperación. Textualmente dijo, escribió a través de su cuenta de Twitter: el presidente López Obrador recupera poco a poco su vigor y su salud. Sigue pendiente de los asuntos de gobierno y trabajando tranquilamente. De hecho, Alejandro, y usted que nos escucha, el presidente suele caminar, suele salir a caminar, según información que obtuve, en los patios de Palacio Nacional. Hoy mismo atendió asuntos de gobierno en una videoconferencia y pues el vocero da una información que es relevante, sobre todo tratándose del jefe del Estado mexicano y tratándose también de pues un asunto que nos concierne a todos y que a veces por la falta de información se generan rumores, se generan interpretaciones y es bueno, siempre es positivo que haya información como en este caso de la salud del presidente. Recordemos que cuando Boris Johnson va al hospital, va a dar al hospital, al principio de la pandemia, hemos hablado de este es un buen ejemplo porque Boris Johnson primero estuvo muy chilito piquín con que no, la pandemia y tal, y bueno, hoy es uno de los países más afectados del planeta, Y pero ministro estuvo de de Inglaterra. Gran, exacto, de la Gran Bretaña, pues bueno, recordemos que va a dar al hospital. Había mucha discusión con respecto a qué es lo que estaba pasando y se generó un espacio muy peligroso en el que Boris Johnson, pues sí, efectivamente estaba intubado, necesitaba oxígeno. No recuerdo si estaba intubado o nada más tenía oxígeno, o sea, si no era intrusivo, pues el oxígeno que se le estaba suministrando, pero todo ese periodo fue un periodo de desinformación brutal. Hoy, el día de hoy, Álvaro, y abundando un poco sobre la importancia de estar informando permanentemente, eh, la agencia española EFE trae un texto firmado por Edward Rivas y Admedya, que si me permites, doy un par de párrafos. Dice, en contraste con su activa presencia en las conferencias de prensa y redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha desaparecido de la esfera pública desde que se confinó al dar positivo por coronavirus el domingo pasado, generando preocupación en el país. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encargada de sustituirlo en su rueda de prensa mañanera, se limitó a decir este jueves que el mandatario de 67 años e hipertenso está, entre comillas, muy bien, con, entre comillas, síntomas ligeros de la enfermedad y sigue en pleno ejercicio de sus funciones. Pero lo cierto agrega este texto de este periodista en esta agencia internacional,
pero lo cierto es que no se sabe nada de su agenda desde el pasado lunes, cuando hizo su última publicación en redes sociales, donde colgó una foto sonriente tras hablar por teléfono con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la vacuna Sputnik V contra la COVID-19, una enfermedad que ha matado a más de 153,000 mexicanos. Y luego ya continúa, pues claro, detallando cómo es que estos días se ha vivido en México la desaparición de la escena pública del presidente mexicano. Y bueno, esto lleva a la segunda nota. Sí, Perdón, señor. híjole, sí, efectivamente, tienes razón al aludir al primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, estuvo en terapia intensiva, Claro, estuvo, claro, claro. estuvo a punto de morir y se generó pues un vacío de poder, enorme confusión y por eso es tan relevante que exista información cierta de la salud del presidente de México, precisamente para evitar como lo que tú informas al auditorio y lo que retomas de esta información de la agencia. Pero en efecto, estuvo a punto de morir el primer ministro británico, estuvo terapia intensiva y ingresó el 5 de abril del año pasado. Sí, y bueno, pues obvio, pues todos estamos muy pendientes, muy atentos, salvo el puñado de mezquinos que le desea al presidente que le vaya mal, salvo ese puñado de mezquinos que siempre hay en todas partes, pues no, obviamente no es la intención de estar ansiando chismear con la salud del presidente, pero sí se genera, porque es un hombre público, se genera ese vacío genera siempre cualquier cantidad de especulaciones. El lunes López Gatell decía, el presidente tiene derecho a la privacidad, no solo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente, no vamos a revelar ningún dato, no ayuda. Yo, según los ejemplos que hemos visto, no ayuda. Incluso Trump, en su momento, él mismo salió, recordarás, desaconsejado por los médicos, sale del hospital y luego se va en un vehículo, recordarás, y saluda, porque ya había una gran especulación con respecto a su salud. Yo creo que sí tiene derecho a la privacidad, pero también creo que es prudente que se esté informando con cierta regularidad, porque obvio siempre hay una construcción de temas en torno a una cosa tan delicada, ¿no? Esa es la realidad. No, Justo, y hay una cuestión muy elemental, Alejandro, perdón por interrumpir. Los mexicanos tenemos derecho a saber claro, en qué situación se encuentra el presidente de México. claro. Es un asunto elemental de, de pedir a la autoridad que corresponda que nos informe. Tenemos derecho a saber. En este caso, el presidente López Obrador y en otros casos con otros presidentes. Es un asunto de garantizar el derecho a la información de asuntos que a todos nos conciernen. Y la salud del presidente de México es uno de ellos. Ha habido episodios muy delicados, Álvaro, justamente con respecto a la salud del presidente en turno. Recuerdo mucho la presión que se ejerció sobre Presidencia de la República, sobre Los Pinos específicamente, en los años de Vicente Fox, porque sí había dudas con respecto a su salud mental. Eso recordarás que hubo una presión de muchos periodistas. Yo mismo escribí sobre la salud mental de Vicente Fox porque no era saludable su apariencia, al menos no era saludable. La historia diría que efectivamente tomaba antidepresivos, que era un hombre que tomaba antidepresivos, y tuvo conductas que pudieron haber sido hasta riesgosas, porque un presidente toma decisiones muy específicas, muy concretas. En el caso de Felipe Calderón, tiempo después, también hubo una presión
que ejercieron primero políticos y que casi le cuesta el trabajo a Carmen Aristegui. Recordarás cuando se preguntó si el presidente en turno bebía o no bebía en las cantidades en las que se señalaba. Bebía alcohol, pues, en las cantidades en las que se señalaba. Carmen Aristegui lo planteó así como un derecho a saber si Felipe Calderón había tomado decisiones en estado de ebriedad o en el estado posterior a la ebriedad, que se conoce comúnmente como cruda, y son estadios en una persona que impactan en su toma de decisión. En su momento eso sucedió, ahora es lo mismo y creo que es saludable que se pregunte, que se cuestione. Ocurrió con Enrique Peña Nieto apenas el sexenio pasado. Ah, Hay que recordar que Enrique Peña Nieto fue internado en el Hospital Central Militar el 26 de junio del año 2015 y le fue extraída la vesícula biliar. Fue la segunda cirugía en 2 años exactos y pues dijo en su momento, no estoy inválido ni discapacitado, eh, y que no tenía ningún otro padecimiento. Apenas aquí informamos el lunes también cómo también hubo en otro momento, antes de esa fecha, en 2013, que cuando operaron también a Enrique Peña Nieto, pues la sospecha o el rumor de que era algo más grave, inclusive el propio presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: existe el rumor de que Enrique Peña Nieto está enfermo. Ni lo creo, ni lo deseo, pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad. Bueno, el asunto es que en efecto, en ese caso, como antes con Vicente Fox, con Felipe Calderón, ante sospechas es importante la información. No se trata de revelar expedientes médicos, no se trata de dar datos personales, se trata sencillamente de algo más elemental. Ante rumores, información. Ante dudas, información. así es, bueno, el episodio al que nos referíamos en el caso y del que hemos hablado, el caso de Felipe Calderón con Carmen Aristegui, Noroña, MBS, en fin, ese episodio, que es un episodio terrible, terrible, a la vez muy ilustrativo de lo que significó ese sexenio. Nosotros no habríamos, en ese momento, Álvaro, Carmen Aristegui hablaba sobre la salud de Felipe Calderón y la presión de los pinos fue terrible. Nosotros podemos hablar con libertad de la salud de Andrés Manuel López Obrador y digo, hasta este momento por lo menos nadie nos ha marcado para echarnos a la calle como pretendía hacer Felipe Calderón con Carmen Aristegui. Pero en algún momento, estos episodios deben recordarse. Recordemos que en 2011 Fernández Noroña se para en en tribuna, recordarás aquella manta donde él dice, ¿tú dejarías conducir a un borracho tu auto? No, ¿verdad? ¿Por qué lo dejas conducir al país? Y estaba la foto de Felipe Calderón. Fernández Noroña, el diputado Gerardo Fernández Noroña, cuestionaba desde tribuna el supuesto alcoholismo o el alcoholismo señalado por muchos de Felipe Calderón en ese momento. A la mañana siguiente, ya en el noticiero de MBS, recordaremos que la periodista Aristegui comenta que no era la primera vez que se hablaba sobre el alcoholismo del presidente Calderón en su momento, que ya en redes sociales se aludía a ello. Carmen Aristegui recuerda también que ya se había pedido información sobre ese tema a la presidencia de la República y que la presidencia de la República, si quería ser transparente, debería responder con toda certeza si Calderón era alcohólico o no.
Eso desató la furia de los calderonistas y, por supuesto, de Felipe Calderón, que dio un manotazo en el piso. Y después vino toda una serie de eventos terribles, terribles para esta democracia, donde Calderón intenta remover a una periodista, imponerse a golpes terribles para una democracia, para esta democracia terrible, y con los episodios que ya conocemos. Después Carmen Aristegui hablaría sobre este mismo episodio, años después, haría un colofón que quizá no venga ahora mismo al caso, pero ella recordaba aquel episodio a propósito de Carlos, de la salida de Carlos Loret, ¿no? Sí, Esa es la fotografía, exactamente. Álvaro. Para usted que nos escucha en la radio, estamos Luego, presentando en televisión y YouTube la fotografía de una manta desplegada a los pies de la tribuna de la Cámara de Diputados, en la que aparece la imagen de Felipe Calderón y unas letras grandes que preguntan, ¿tú dejarías conducir a un borracho? No, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país? Esto que llevó a un personero de Felipe Calderón, Javier Lozano, que fue secretario del Trabajo, a decirle al dueño de MBS, a Vargas, a Joaquín Vargas, si recontratas a Aristegui, a tu proyecto se lo lleva la chingada. Un proyecto que tiene que ver con las concesiones de radio. En fin, Alejandro, vamos a ir a una breve pausa, si te parece, y volvemos con más información aquí en Los Periodistas.